Héroes de la Fe, Abraham. Hola a todos y bienvenidos a Héroes de la Fe. Hoy nos sumergimos en la historia de un hombre extraordinario, una figura central de la Biblia cuyo nombre resuena en la historia del mundo. Nos referimos a Abraham. Su nombre original era Abram, que significa Padre Exaltado. Pero, ¿sabían que Dios le dio un nuevo nombre? Lo llamó Abraham, que significa Padre de un gran número. Vamos a conocer un poco de su vida familiar y sus orígenes. Abraham fue la 10ª generación desde Noé. Descendía de Sem y su padre fue Taré. Abraham tenía 2 hermanos y se casó con su media hermana, Sarai. Es interesante notar que, según Josué 24:2, tanto su padre como su abuelo adoraban a dioses falsos. Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron antiguamente al otro lado del río Éufrates y sirvieron a dioses ajenos. Abraham fue un hombre muy rico, con muchos sirvientes, y su legado es inmenso. Es el antepasado de los hebreos, los árabes, los edomitas y muchas otras tribus, como los madianitas. Su llamado y la travesía. Abraham era originario de Ur de los Caldeos. Fue allí, en este próspero y avanzado centro pagano, donde Dios lo llamó por primera vez, como leemos en Hechos 7, 2 y 3. Ur se encontraba a 354 kilómetros al sureste de Bagdad, y estaba en su época dorada cuando Abraham vivió allí. De hecho, probablemente vio el gran sigurat que se construyó. En su camino a Canaán, otra tierra de idolatría, Abraham y su familia se detuvieron por un tiempo en Harán. Finalmente, llegaron a Canaán, donde residió el resto de su vida. El viaje desde Ur fue largo, de unos 2.400 kilómetros. Su ocupación y carácter. Algunos eruditos creen que Abraham era comerciante, y con razón, pues poseía grandes riquezas. Además, estaba muy familiarizado con el pastoreo, ya que tenía muchísimos rebaños y manadas, como se menciona en Génesis 13:2. El relato bíblico también nos muestra que Abraham era un hombre sabio y culto. El lugar de Abraham en la historia. Abraham ocupa un lugar fundamental en la historia. Innumerables personas y grupos étnicos descienden directamente de él. Pero, en un sentido muy real, Abraham es el padre espiritual de todos los creyentes. Esto lo vemos reflejado en Juan 8, 39 y 40 y Romanos 4, 13 a 25. El mundo estaba lleno de rebelión y pecado. Dios había enviado el diluvio y dispersado a las naciones, pero la gente seguía sin arrepentirse. Por eso, Dios eligió a un hombre, una familia y una nación, y desde entonces se ocupó principalmente de esa nación, hasta la muerte de Cristo. Y fue con Abraham con quien Dios estableció su pacto. Este pacto fue dado por primera vez en Génesis 12 y reafirmado en el capítulo 18. Génesis 12, 1 a 3 nos dice: El Señor le dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te deshonren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Génesis 18, 19 reafirma: Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa, después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que cumpla Jehová con su palabra sobre Abraham. Abraham no es solo una figura del Antiguo Testamento.
De hecho, se le menciona 67 veces en el Nuevo Testamento. Muchos lo usan como ejemplo de fe, demostrando que Dios justifica no por obras, sino por la fe. Abraham es un modelo de fe para todos los creyentes. Por eso, a menudo se le llama el padre de la fe. Las debilidades de Abraham. Como hemos visto, Abraham fue un hombre extraordinario, pero también, como nosotros, era un ser humano imperfecto. Su historia nos recuerda que incluso los héroes de la fe eran de carne y hueso, no vitrales andantes con halos. Abraham fue engañoso con respecto a su esposa, Sara. Lo hizo no solo una, sino 2 veces. En Génesis 12:13 le dijo: «Di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa de ti, y mi vida perdure por amor a ti». Más tarde, en Génesis 20:12, insistió: «Además, ella es mi hermana, hija de mi padre, aunque no hija de mi madre, y llegó a ser mi esposa». Estos engaños demostraron una falta de amor por su esposa y una falta de protección. Abraham permitió que el temor al hombre le impidiera ser el protector de su familia. Un buen líder no debe liderar desde atrás. Debe estar dispuesto a asumir los riesgos, en lugar de dejarlos en manos de otros. Sin embargo, la historia de Abraham nos recuerda que Dios es misericordioso. El Señor libró a Abraham y a Sara de estas situaciones. Lo cuidó y acudió a ayudarlo aunque no lo merecía. Eso es gracia. La gracia de Dios cubre multitud de pecados. En Egipto, Dios afligió al faraón por causa de Sara hasta que ella fue liberada y regresó a Abraham. Génesis 12:17. Pero Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Más tarde, Abimelec tuvo un sueño de Dios y también devolvió a Sara a Abraham. Nos consuela saber que Dios ama, salva y usa a seres imperfectos como nosotros. Abraham también exhibió una falta de confianza en la promesa de Dios de que Sara le daría un hijo. Fue fácilmente persuadido a hacer algo que no era la voluntad de Dios, es decir, tomar a Agar como esposa. Génesis 16:2 y 3. Y Abraham escuchó la voz de Sarai, y después de haber vivido 10 años en la tierra de Canaán, Sarai, su esposa, tomó a Agar la egipcia, su sierva, y se la dio a Abraham, su esposo, por esposa. Con Agar, siguió el consejo de Sara para hacer las cosas a su manera y ayudar a Dios. El resultado fue devastador y sus consecuencias aún resuenan hoy. Una lección clave de este evento es ser paciente y esperar el tiempo de Dios. Como dice Salmos 27:14, «Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en Jehová». Ahora hablemos de las grandes virtudes de Abraham. Aunque vimos que tenía sus debilidades, su vida fue un ejemplo asombroso de fe y obediencia. La fe fue la cualidad más sobresaliente de Abraham. Aunque a veces falló, a menudo demostró una fe increíble. Pensemos en esto. El primer mandato de Dios a Abraham, registrado en Génesis 12:1, fue: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». Dios le dijo que fuera a la tierra que yo te mostraré. Imaginen eso. Abraham tuvo que dejar todo lo que conocía, su hogar, sin saber a dónde iría. El primer paso era ir, sin un a dónde definido. Si el Señor te pidiera que te mudaras, tu primera pregunta probablemente sería: ¿a dónde? Pero Abraham confió en que el Señor lo guiaría con seguridad y le mostraría el camino. El Señor no siempre nos muestra el panorama completo, pero sí nos deja claro el siguiente paso.
La fe de Abraham lo ayudó a obedecer y a seguir la guía de Dios, paso a paso. Aquí hay dos ejemplos más de su fe. Dejó que Lot se quedara con la buena tierra, a pesar de que él era el mayor y tenía derecho a elegir. Creyó en la promesa de Dios de que tendría un hijo en su vejez. También confió en que Dios proveería un sacrificio en lugar de Isaac. Aunque hubo momentos de duda, la trayectoria general de su vida fue la de creer en lo imposible. Estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, porque creía que Dios lo resucitaría. En cada caso, su fe se manifestó en obediencia. Esto nos recuerda la verdad enseñada en Santiago. La fe y las obras están conectadas. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Su altruismo. Abraham demostró su generosidad en Génesis 13:9, cuando le dijo a Lot: «No está toda la tierra delante de ti. Apártate de mí. Si tomas la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tomas la mano derecha, yo iré a la izquierda». Aunque era mayor que Lot y podía haber elegido la mejor tierra, le dio a su sobrino la primera opción. A través de este acto desinteresado, se cumplió la voluntad de Dios, y Abraham fue a Canaán, donde Dios lo multiplicó enormemente. Más tarde, incluso arriesgó su vida para salvar a Lot. Mientras la sabiduría popular hoy dice, cuidarse a sí mismo, Abraham renunció a sus derechos por el bien de los demás. Adoración y diezmo. Abraham continuamente edificó altares a Dios, dándole gloria y alabanza, lo que demostró su total dependencia de Dios. También honró a Dios con su dinero. No fue avaricioso ni quiso recibir botín del rey de Sodoma. En cambio, dio el 10% a Melquisedec. Abraham es la primera persona en la Biblia que diezmó. Dios lo bendijo y multiplicó sus posesiones aún más, mostrándonos que si somos buenos administradores de lo que tenemos, es probable que Él nos dé más. Su hospitalidad. Abraham era muy hospitalario con los forasteros. En Génesis 18, invitó a 3 hombres a comer con él y les sacrificó un becerro, mostrando su gran generosidad. Perseverancia en la oración. Ahora, hablemos de una de las virtudes más importantes de Abraham: su perseverancia en la oración. Él suplicó fervientemente a Dios por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Su oración en Génesis 18 muestra la estrecha relación que tenía con el Señor. Era casi como si estuviera negociando con Dios, pero el Señor no lo culpó por ello. Abraham actuó como un verdadero amigo de Dios en sus oraciones. El ejemplo de Abraham nos muestra que Dios aprecia las oraciones claras y francas, sobre todo si están motivadas por el amor al prójimo. La mayoría de las personas por las que intercedía eran desconocidas, pero su oración revelaba un corazón lleno de amor y compasión por todos. No solo se preocupaba por ellos, sino que también defendía con celo el honor y la justicia de Dios. Con valentía, intercedió. Su ejemplo nos anima a orar por los demás con la misma valentía e intensidad. Actos y eventos importantes. Aquí hay un resumen de los actos y eventos más importantes en la vida de Abraham. Dejó su país y fue a Canaán. Dejó que Lot se quedara con lo mejor de la tierra.
Salvó a Lot y al rey de Sodoma. Conoció a Melquisedec. Tomó a Agar por mujer y tuvo a Ismael. El pacto con Dios fue reafirmado y recibió la circuncisión. Rogó a Dios por Sodoma y Gomorra. Obedeció a Dios y estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Pero Dios proveyó un cordero. El final de su historia. Abraham murió después de una vida larga y plena, a la avanzada edad de 175 años. Como leemos en Génesis 25:7. Hemos hablado de las debilidades y fortalezas de Abraham. Ahora, el gran reto es llevar estas lecciones a nuestra vida diaria. ¿Qué nos enseña la historia de este hombre sobre cómo vivir con fe hoy? Acompáñame a reflexionar sobre 6 principios que transformaron su vida y que pueden transformar la nuestra. Primera, sal de tu zona de confort. La primera lección de Abraham es sobre la fe que se necesita para salir de tu zona de confort. Cuando Dios lo llamó, no le dio un mapa ni un destino final, solo le dijo: «Vete a la tierra que yo te mostraré». Abraham tuvo que dar el primer paso sin saber a dónde iba. Viajar en esa época era peligroso, pero Abraham confió en que el Señor lo guiaría paso a paso. Un objeto que no se mueve no puede cambiar de dirección. Pregúntate, ¿hay algo en tu vida que Dios te está pidiendo que hagas, que te saca de tu zona de confort? Puede ser dejar un trabajo, servir en un lugar desconocido o simplemente compartir tu fe con alguien. ¿Estás listo para dar ese primer paso, confiando en que Él te guiará en el camino? Dos. Confía en la misericordia de Dios. Abraham cometió un error grave al tratar de ayudar a Dios con Agar, lo que causó un gran problema en su familia que, en muchas formas, sigue impactando al mundo hoy. A pesar de eso, Dios no se retractó. Lo perdonó y lo restauró, cumpliendo su promesa. La lección es clara. Dios no es un Dios vengativo, dispuesto a destruirnos por un error. Él es misericordioso. Cuando pecamos, no nos expulsa, sino que nos espera con los brazos abiertos para recibirnos y limpiarnos de nuestro pecado. Si has cometido un error, Él está listo para perdonarte. Tercera, da a los demás la primera opción. Piensa en cómo Abraham le dio a Lot la primera opción de la tierra. Lot fue egoísta y eligió lo que le pareció mejor, pero al final se rodeó de malas influencias que destruyeron a su familia. Abraham, al ser generoso, fue bendecido por Dios de una manera que Lot no pudo imaginar. La aplicación para ti: ¿sueles querer elegir primero o dejas que otros escojan como qué restaurante ir o qué programa ver? A menudo, cuando tomamos lo mejor para nosotros, nos perdemos lo mejor de Dios. La generosidad con los demás trae una alegría y bendición que solo Dios puede dar. Cuarta, honra a Dios con tu dinero. Abraham fue el primero en la Biblia en diezmar. Él dio el 10% a Melquisedec y se negó a recibir el botín del rey de Sodoma. Al hacerlo, demostró que su dinero no era su ídolo, era de Dios. Esto nos enseña que dar requiere fe. Debemos creer que Dios cuidará de nosotros y de nuestro futuro incluso sin el dinero que hemos dado. Si somos buenos administradores, Él nos dará más. ¿Estás honrando a Dios con tus diezmos y ofrendas? 5. No intentes ayudar a Dios. La falta de fe de Abraham lo llevó a arruinar las cosas con Agar. Él ideó un plan para facilitar la promesa de Dios.
El resultado fue un desastre que aún vemos hoy. La lección aquí es poderosa. No intentes hacer las cosas a tu manera, porque solo causarás un desastre. No intentes ayudar a Dios con tus propios planes. Confía en lo que dice su palabra y hazlo a su manera. 6. Nunca dudes de Dios. La fe de Abraham fue tan grande que, incluso cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, él no dudó. Tenía tanta confianza en el carácter de Dios que sabía que el Señor no lo llevaría por un camino equivocado. Para nosotros, puede que no entendamos el plan completo de Dios, pero Él nos guía paso a paso. Es como armar un rompecabezas. A veces solo ves una pieza, pero sabes que cada una tiene un propósito. No necesitas ver el panorama completo. Solo necesitas confiar en el siguiente paso. En esta semana te animo a pensar, ¿qué principio de la vida de Abraham necesitas aplicar? ¿Cómo lo vas a poner en práctica?